La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la propuesta de reforma tributaria presentada por la administración del gobierno de Gabriel Boric. Con 8 votos a favor y 5 en contra, la instancia respaldó el proyecto del Ejecutivo, que dio su primer paso en el Congreso, pero que aún le queda un extenso trámite con la discusión en específico en las comisiones y en las salas de la Cámara Baja y posteriormente el Senado. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró la aprobación de la reforma y destacó su importancia para el gobierno de Gabriel Boric y las reformas que pretende impulsar, como el aumento en la pensión garantizada universal, ampliar el sistema de cuidados, mejorar la infraestructura educacional y reducir las listas de espera en hospitales. Vamos a seguir buscando acuerdos, mejorar el proyecto en lo que así amerite. Tenemos 27 indicaciones preparadas que fueron explicadas a la Comisión hace algunas semanas atrás. Así lo resumió el ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gran Angular, el espacio de T3 en vivo donde hacemos zoom a algunas temáticas políticas, sociales, económicas y medioambientales. El día de hoy, ya lo ven en pantalla, está junto a nosotros Víctor Villalón, director académico del Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Buen día, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Oye, el día de hoy vamos a hablar un tema que realmente no es fácil de explicar y esa es la intención de nosotros. Vamos a hablar de reforma tributaria. Recordemos que, ya lo veíamos en la editorial, el día de ayer ya pasó el primer trámite en el Congreso, es decir, la Comisión de Hacienda ya obtuvo la votación 8 votos contra 5 y que da pie a lo que tenemos que hacer ahora, es bajar un poco esta conversación, entender un poco qué es una reforma tributaria. Pero primero que todo, partamos con definiciones claves porque la literatura habla de reforma tributaria, pero también enmienda. ¿Qué es una reforma tributaria y qué es una enmienda, profesor? Mira, Camilo, no hay una receta al respecto. Lo que sí te podría comentar, para contextualizar un poquito los conceptos, entre el año 90 y el año 2014, la OECD reporta que para los países miembros se hicieron casi 3.300 reformas o modificaciones de tipo tributario. Y eso puede incluir todos los impuestos de un marco tributario de un país, puede incluir un impuesto específico, puede dar cuenta de un periodo específico, por ejemplo, frente a una contingencia como podría ser un terremoto, una pandemia, de tal manera que no hay un criterio uniforme para decir esto es una reforma o es una enmienda. Sin embargo, hay dos criterios que yo creo que se pueden destacar. Por un lado, la cobertura que pueden tener estos cambios y el impacto que puedan generar. Entonces, a mayor cantidad de contribuyentes involucrados o cubiertos por el cambio, y a mayor tipo de impacto uno podría entonces empezar a diferenciar cuando se les está cambiando la cancha del juego a los contribuyentes. Entonces, si uno de estos cambios genera un cambio en el patrón de comportamiento de los contribuyentes, uno podría pensar entonces que está en presencia de una reforma. ¿Hoy día estamos hablando de una reforma tributaria entonces? Es un paquete de medidas. Algunos de los cambios que se proponen son reforma tributaria y otros son modificaciones. Por ejemplo, introducir un nuevo impuesto al patrimonio, o mejor dicho, un impuesto al patrimonio, eso es una reforma. Pero hacer cambios, por ejemplo, a las tasas de los impuestos, esas son modificaciones. No hay un cambio sustantivo a la cancha del juego, sino que se van cambiando algunos de los elementos que determinan las obligaciones tributarias. Profesor, vamos a estar hablando en este capítulo, pero bajando los contenidos. Eso es lo importante, que la persona que está en su casa o una pyme de repente, que está muy interesado porque le afecta directamente el tema de la reforma tributaria, entienda algunos conceptos básicos que le permita tener o formarse una opinión con respecto a lo que va a estar sucediendo en el país. Vamos al ABC de una reforma tributaria, porque una reforma tributaria puede ser efectuada para conseguir una mayor o una menor recaudación impositiva, pero también puede ser realizada manteniendo la recaudación impositiva constante, pero generando un nuevo conjunto de impuestos que permiten alcanzar un sistema tributario más equitativo, más simple, más eficiente y más pro crecimiento. ¿Qué necesita una reforma tributaria para conseguir el éxito? Hay buenas prácticas que son recomendadas a nivel global. Por ejemplo, se señala en estos distintos estudios que los países debieran ser capaces de identificar cuáles son los objetivos de desempeño que quieren lograr con un marco tributario, recordando que un marco tributario es un conjunto de instrumentos, ¿cierto? No es un fin, es un medio que le permite a un país, a una jurisdicción, alcanzar ciertos objetivos en el plano social, en el plano político, en el plano económico.
Y de esa perspectiva, entonces, lo que te dicen estas buenas prácticas es que tú, al momento de diseñar estos cambios, este paquete de medidas, debieras tener bastante claro qué quieres lograr en estos objetivos. En general, hablamos de objetivos relacionados al cumplimiento voluntario, por ejemplo. En qué medida ese cambio que tú quieres hacer va a tener un alto porcentaje o no de cumplimiento voluntario. Entonces, te debiera llamar la atención si en el IVA tienes un 90% de cumplimiento y en la renta tienes un 70%. Y si luego introducimos un impuesto al patrimonio y los cumplimientos están, por decir algo, en torno al 50%, tienes 3 desempeños distintos. Entonces, tú tienes que proveer las herramientas para que llegues al desempeño que te gustaría lograr en cada uno de estos ámbitos. Ojalá uno podría aspirar siempre al 100%, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Siempre van a haber brechas de desempeño. Profesor, ¿cuánto debería durar un marco tributario? Y por otro lado, usted habla bien de los objetivos y estas herramientas. ¿Este diseño tiene que ser preestablecido o a medida que se logra una indicación o un marco de esta reforma tiene que ir variando según el comportamiento de la misma? Bueno, dado que el marco tributario al final del día es un instrumento para lograr ciertos objetivos, eso denota que por esencia los marcos tributarios son flexibles, se tienen que ir adaptando. Por ejemplo, el caso de Chile, la era del FUT, en la práctica duró entre el año 84 y el año 2014, prácticamente 30 años, en donde las reglas del juego para definir la situación tributaria de las empresas y los propietarios de la empresa fueron bastante estables. ¿Sí? Sí. Y luego, del 2012 en adelante, prácticamente hemos tenido 7 cambios profundos, algunas reformas, algunas modificaciones. Lo destacado de esto es que en estos cambios ha habido una suerte de péndulo porque vamos y volvemos cambiando, en este caso, el régimen tributario de los propietarios de la empresa. Entonces no hemos logrado ponernos de acuerdo cómo queremos que sea el desempeño tributario de este foco particular, los dueños de la empresa cuando reciben dividendos, reciben retiros o obtienen ganancias de capital. Y en eso entonces nos falta aterrizar qué es lo que queremos lograr como país para en función de eso ver cuál es el marco tributario que necesitamos y ojalá este tuviese una duración bastante prolongada como fue lo que ocurrió en el caso de la era del FUT. Decisión de Estado entonces. Más allá de un interés de gobierno por promover incluso políticas dentro de un gobierno, entonces tiene que ser algo de Estado porque efectivamente no puede ser que cada 4 años se esté cambiando el marco tributario, ¿no? No, y además cada 4 años volvemos a retocar o a cambiar las materias que fueron cambiadas en el ciclo anterior. No es que estemos agregando un nuevo marco para impuestos correctivos, por ejemplo, sino que volvemos sobre, en este caso, la tributación de los dueños de la empresa y las modificamos. Pasa un nuevo ciclo y volvemos a modificar el mismo marco. Un indicador a propósito de si son reformas o modificaciones son, por ejemplo, los formularios que tiene que pedir el Servicio de Impuestos Internos. Si los tiene que cambiar todos, uno puede decir que en la práctica estás enfrentando una reforma tributaria. En cambio, si le hace adecuaciones o modificaciones a estos formularios, entonces en la práctica estás en presencia de una adenda tributaria. Por eso la importancia que hablaba incluso el ministro Marcel ayer, quien se ha preocupado en las últimas semanas de mantener conversaciones con distintos actores políticos y también actores involucrados en esta conversación para llegar a un acuerdo en común. Y ayer la molestia del ministro Marcel era con respecto al voto que tuvo un bloque político porque era 8 contra 5. Entonces llegaba y decía, efectivamente buscamos tener la opinión de todos y sumar, sobre todo pensando lo que viene después, en 2 semanas más, cuando se esté votando también este proyecto. Claro, eso tiene que ver con este péndulo, Camilo. No hay un acuerdo nacional sobre cómo queremos que sea, en este caso, el sistema tributario de los dueños de las empresas. Y en la medida que no logremos ese acuerdo nacional, vamos a estar constantemente mirando reforma tras reforma sobre esta forma de tributación que es muy relevante en este caso, no solo para los dueños de la empresa, sino que para la integridad global del sistema tributario. Vamos a estar entrando también en la conversación con lo que implica esta reforma que está presentando también y que está liderando el ministro Mario Marcel. Pero vamos con otras definiciones porque la literatura indica que el principal objetivo de los impuestos ha sido siempre la recaudación. ¿Cuán importante es la definición de un propósito, si bien usted lo mencionaba, profesor, o un fin mayor a la hora de presentar una reforma tributaria? Bien, ese es un aspecto
clave. Ese bien mayor, ese propósito mayor, en general es declarado en las distintas reformas o cambios tributarios. Se adiciona no solo a la recaudación directa esperada este gran propósito. Sin embargo, como planteaba, no necesariamente se va logrando ese propósito porque en el diseño de estas reformas suele tener poca consideración estos objetivos de desempeño que yo señalo. Entonces, dados un objetivo de desempeño, como por ejemplo la tasa de cumplimiento voluntario que comentaba hace unos minutos, uno debiera hacer trazabilidad de eso, seguimiento de eso para ver si efectivamente se están cumpliendo esos objetivos de desempeño. ¿Qué pasa si no se cumplen? Si no se cumplen, uno podría convenir entonces que no se está logrando el propósito principal o mayor de uno de estos cambios o reformas. Y ahí también pueden haber objetivos, por ejemplo, por el lado de la pérdida o ganancia de eficiencia en la aplicación de los impuestos. En el sentido de que hay recursos, ¿cierto?, que se sacan de un sector para llevarlos a otro, y eso debiera tener un impacto. En general, los economistas hablan de una pérdida de eficiencia que está bien estudiada, está bien medida, y también eso puede ser un objetivo de tal manera que los instrumentos que van a afectar este marco tributario generen la menor pérdida de eficiencia posible. Profesor, hay un montón de definiciones que aquí se habla, y para que la gente vaya entendiendo en su casa cuáles son las más importantes, porque acá en los apuntes tenemos la base, la erosión tributaria, pero de repente son conceptos muy técnicos que de repente la gente no tiene por qué entender. A su juicio, ¿cuáles son los conceptos básicos que tiene que entender una persona que leyó ayer la información de que efectivamente superó el primer trámite en la Cámara, esta reforma? ¿Cuáles son las definiciones claves? Bueno, en primer lugar, uno destacaría la existencia de impuestos que gravan el consumo, otros que gravan la riqueza y otros que gravan situaciones puntuales o selectivas. Y en todos ellos, uno debiera tratar de diferenciar cuál es la base tributaria, ese monto, esa cantidad, esa suma sobre la cual se va a determinar el impuesto. Entonces, el primer aspecto clave, la base. Lo segundo es la tasa, esa alícuota, ese índice, ese valor que se va a aplicar sobre esta base y que va a dar lugar al impuesto, al nacimiento del hecho gravado, y que en general los contribuyentes o tienen que declarar o les va a ser retenido por un tercero dándose cumplimiento a esa obligación. Y respecto de esta obligación surge evidentemente, y volvemos al concepto del cumplimiento voluntario, brechas de cumplimiento. Algunas brechas van a ser porque los contribuyentes no conocen las normas, cometen errores. Otras van a ser porque derechamente hay contribuyentes que van a evadir o van a eludir estas obligaciones tributarias. Entonces, de esa perspectiva, la base, la tasa, y recordar entonces que pueden haber prácticas que están orientadas a evadir o eludir los impuestos. Evidentemente es una práctica que uno no quisiera que se diese, pero en la práctica sabemos que se da. Oiga, aprovechando, pasamos el dato. Usted es el encargado acá en la FEN de todo este tema, pero también en cursos de ustedes que se habla de esto, se discute de esto, ¿no? Claro, en la FEN tenemos un centro de estudios tributarios, hay un área de tributación, le hacemos un seguimiento permanente a las incidencias, en este caso de las propuestas de la reforma tributaria, y desde ahí entonces se conjugan distintos cursos, distintos programas para que las personas puedan habilitarse, profundizar sus conocimientos en materias tributarias. Tenemos por un lado los diplomas de la Escuela de Negocios y por el lado mío en este caso tenemos el Magíster de Tributación, en donde en general se le entregan las herramientas a los estudiantes para que puedan comprender las dinámicas que subyacen a estos desafíos, como por ejemplo una reforma tributaria. Seguimos entonces con la pauta, porque considerando estas definiciones que usted da, profesor, ¿qué debe considerar una reforma tributaria que busca mejorar la eficiencia en la recaudación? Bueno, yo mencionaría dos tipos de eficiencia, Camilo. Por un lado, la de tipo económico, donde planteaba hace unos minutos la necesidad de que el diseño de los instrumentos genere la menor pérdida de eficiencia económica posible en la asignación de recursos, en la incidencia jurídica y en la incidencia económica de los impuestos. Esa es una. Y la otra tiene que ver con los procesos de cumplimiento. Es decir, qué tanto el contribuyente y qué tanto la administración tienen que utilizar recursos para poder cumplir con las obligaciones que establece el marco. Y evidentemente pueden haber diseños que no generan o no promueven
menores costos de cumplimiento ni menores costos de administración, y entonces ahí también puede haber una pérdida de eficiencia que debiera preocuparnos a todos. Profesor, siempre que se habla de reforma está bien de moda el concepto de reforma, y es precisamente por lo que está pasando a nivel nacional. Se habla también de incertidumbre, como que van indexadas las palabras, reforma, incertidumbre. ¿De qué manera una reforma como la reforma tributaria puede dar certezas? Bueno, ahí hay distintas corrientes de pensamiento. Lo mencionaba al principio, la OECD nos señala, ¿cierto?, que hasta el 2014 más de 3.000 reformas tributarias, y de alguna manera entonces eso nos evidencia que tenemos que hacernos la idea de que estos cambios son constantes, son permanentes y son acomodaticios, ¿cierto?, a los objetivos que persigue o el Estado o el gobierno de turno. Entonces eso hace que los niveles de certeza o de predictibilidad sean variables. Lo que sí debemos garantizar como marco tributario son los derechos de los contribuyentes. En la medida en que se produce un quiebre en esta predictibilidad, en esta certeza esperada, que los contribuyentes tengan la posibilidad de representar este quiebre en instancias administrativas o en instancias judiciales, y que eso tuviese una resolución expedita y oportuna. Ahí hay otro objetivo de desempeño que tiene que ver con los niveles de controversia que puedan presentar estos quiebres en la certeza tributaria. Ahora, si nos vamos a Chile directamente, todavía no entramos en la reforma, en el proyecto que está liderando el ministro Marcel, pero si nos vamos a Chile y este proceso, porque se habla mucho de que Chile efectivamente necesita una reforma tributaria, y se habla también de que hay que seguir ejemplos o modelos de otros países. Se habla del caso neozelandés, por ahí también de España, etcétera. ¿Cuán importante es saber diferenciar la realidad de cada uno de los países y los contextos de cada uno de los países a la hora de realizar una propuesta de reforma tributaria? Sumamente relevante. No puedes obviar tu marco cultural, económico, político, local. Lo que tú vas a ver afuera son buenas prácticas. Las formas de hacer A, las formas de hacer B, C, y que de alguna manera está bien estudiado, que son buenas prácticas y que ojalá los países puedan incorporar, pero siempre adecuándolas a tu marco local. Tú no puedes importar un modelo y empezar a utilizarlo bajo la expectativa de que va a producir los mismos impactos. Eso requiere una adaptación, requiere una adecuación. De hecho, muchas de las reformas que hemos tenido en Chile precisamente capturan estas buenas prácticas globales, por ejemplo, a través de las medidas que promueve la OECD para, por ejemplo, combatir la planificación tributaria agresiva. Pero, profesor, y cae de cajón la pregunta, porque hoy día distintos actores económicos hablan de que el próximo año vamos a caer en una recesión económica, no solamente en Chile, sino que gran parte del mundo, y a propósito de lo mismo dicen que no es el momento de empezar una reforma tributaria. La pregunta es, ¿cuándo es el momento entonces? Bueno, ¿Tiene momento? No, en general no hay un momento. Lo que planteaba hace unos minutos, el marco tributario es un instrumento para lograr ciertos fines, ciertos propósitos. Eso hace que sea flexible, que tenga que ser adaptable a las necesidades del momento. Lo que sí hay que tener cuidado es, volvemos a estos criterios de eficiencia, en el sentido de que si estamos en un momento crítico hay que revisar muy bien qué queremos que ocurra, por ejemplo, con las empresas que por regla general, independientemente del tamaño que tenga, son las que van a mover mucho la economía, o qué queremos lograr por el lado del consumo, ¿cierto?, que también le dan impulso a la economía. Entonces, si hay medidas que de alguna manera pueden influenciar negativamente estos aspectos, habría que mirar aquello. Lo que sí es un dato relevado, ¿cierto?, y muy bien estudiado, que en general la carga tributaria de las personas como nosotros, en Chile y en general en los países de la región latina, es bajita en relación a la carga que muestran en los países desarrollados, en Europa o en los países de la OECD en general. Y ahí sí uno puede ver espacios de fortalecimiento del sistema tributario, en la tributación de las personas. Voy a leer textual porque el 1 de julio fue cuando se presenta esta propuesta de reforma tributaria, y bajo la siguiente consigna: esta reforma busca avanzar en equidad y justicia tributaria para todos los contribuyentes. De este apartado se logra identificar uno de los objetivos y continúa: asimismo, financiar
Otras reformas estructurales que amplían los derechos sociales y fomentar el desarrollo productivo y regional. ¿Vemos ahí un objetivo claro de esta propuesta tributaria? No, hasta ahí es una declaración. Perfecto. El objetivo tiene que ser medible, ¿no? Estoy en el punto A y quiero llegar al punto B. ¿Cómo vamos a lograr eso? Quizás una de las críticas que se le puede hacer a las distintas reformas es precisamente esto, de decir, se declara una recaudación directa esperada y se declaran ciertos principios, pero hay poquita información de cómo se quiere llegar desde el punto A al punto B a través de un mecanismo que sea medible y transparente, de tal manera que todos estemos de acuerdo en que esos objetivos se están logrando. Insisto en el punto que le comentaba antes. Tenemos un punto A y queremos llegar al punto B. Se aprueba la reforma tributaria. Tenemos este objetivo. ¿Qué pasa si es que a mitad de camino, considerando el contexto económico en que estamos, vemos que estamos muy lejos del punto B? ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, aquí aparece nuevamente este principio de flexibilidad del marco tributario. Entonces, ahí no me cabe la menor duda que las personas de ese momento tendrán que juntarse a discutir cuáles pueden ser los nuevos ajustes al sistema tributario, dado que ya hemos acordado que ajuste al sistema tributario es parte de la normalidad que hemos visto no solo en Chile, sino que en todos los países. Claro, y acá sobre lo mismo que hablaba del tema, el escenario económico, el ministro Marcel también lo ha dicho, nunca va a estar en un 100% sana la economía. Y personas que efectivamente quieran votar que no van a tener siempre algún argumento efectivamente para no hacer la reforma. Cuán importante también es alinear las distintas voluntades políticas para efectivamente tener este nuevo marco regulatorio. Bueno, si queremos sostenibilidad y queremos permanencia del marco tributario, uno esperaría que se logre este acuerdo global de todos los actores relevantes. Sin embargo, hemos visto, y vuelvo a esta figura del péndulo, claro, que como no hemos logrado ese acuerdo, entonces cada cierto ciclo vemos que las materias se vuelven a retocar, se vuelven a modificar, se reestructuran, generando, por cierto, altos costos de habilitación, de aprendizaje y presión para los distintos actores involucrados, los contribuyentes, los asesores, los contadores y también la administración tributaria. Profesor, la implementación de esta iniciativa estará en plena vigencia, según han dicho los actores políticos, en vigencia de recaudación en 2026. ¿Está dentro de los plazos más o menos de que empieza a recaudar una reforma? Sí, yo creo que es razonable esperar una operación en régimen por allá por el 2026. Ahí hay que hacer adecuaciones de nuevo, ¿cierto?, a los sistemas, a los formularios, habilitar a los contribuyentes, ciertamente. Y en función de eso, entonces, el 23, 24, 25 son años de rodaje, por así decirlo. Profesor, ¿cuál es el ADN de esta reforma tributaria que busca recaudar el 4,1% del PIB? Bueno, una precisión ahí. La estimación bajó a un 3,6%. Dadas las modificaciones que el gobierno va a dar a conocer en los próximos días con este contexto de lograr mayores acuerdos, claro, Camilo, sobre cómo debiera ser el sistema tributario. Y de esa perspectiva, entonces, uno esperaría que los cambios que veamos reflejados nos permitan decir que este 3,6% cumple ciertos objetivos, cumple ciertos criterios y ojalá hubiese una manifestación de que este va a ser el sistema tributario de los próximos 10, 15, 20 años. Pero ¿cuál es el ADN? Por ejemplo, si una persona nos está viendo y dice, mira, me gustó lo que dice el profe, quiero profundizar un poco más, pero me interesa saber de qué manera, por ejemplo, pongamos el caso de una pyme, un comerciante, tiene un kiosco de barrio, ¿de qué manera esta reforma puede afectar en mi día a día quizás? A ver, en general hay una tendencia mundial a que el cumplimiento tributario, especialmente de los pequeños contribuyentes y las personas naturales, surja a contar de una propuesta que le hace la administración tributaria. Chile ha avanzado mucho en eso, hoy día te proponen un formulario en la renta, un formulario en el IVA, a futuro te pueden proponer otros tipos de cumplimiento tributario en base a este liderazgo y a estas fortalezas tecnológicas que ha tenido Chile en este caso. Entonces, ese pequeño contribuyente
la expectativa es que tenga más tiempo para dedicarse a su negocio y no tener que gastar recursos en precisamente estar pensando en cómo cumplir las obligaciones tributarias. Y en eso sí, las últimas reformas, incluyendo esta propuesta nueva, traen elementos para hacer más sencillo ese cumplimiento tributario. Por ejemplo, fortaleciendo la relación digital entre los pequeños contribuyentes y la administración tributaria, fortaleciendo algunos mecanismos para mantener ahorros al interior de la empresa, fortaleciendo sin duda los niveles de certeza, dado que al recibir tú una propuesta no cometes errores, no vas a tener temas de oportunidad de cumplimiento, por lo tanto no van a haber sanciones, no van a haber fiscalizaciones y eso genera entonces un ambiente de certeza para el pequeño contribuyente bastante más robusto que el que veíamos años atrás. Profesor, considerando lo que usted bien mencionaba, porque está la tributación, pero también está el tema de la evasión, que es muy fuerte, ¿de qué manera esta propuesta también se hace cargo de eso? Bueno, trae mecanismos para robustecer el acceso a la información del Servicio de Impuestos Internos, que ese es un objetivo permanente. En todas las reformas se vuelve a revisar y se fortalece. Y evidentemente el servicio con esa información logra entonces desplegar distintas actividades para asegurar cumplimiento tributario. Por otro lado, trae medidas específicas para cierto tipo de operaciones internacionales y además viene un cambio relevante a la posible aplicación de la norma general antielusiva, ¿cierto? Que es un instrumento, un mecanismo que está mirando a las planificaciones agresivas que pueden hacer algunos contribuyentes para eludir sus obligaciones tributarias. Profesor, considerando todo lo que hemos conversado a lo largo de este capítulo Gran Angular, ¿en qué tenemos que poner atención en estas 2 semanas que vienen? En los movimientos del ministro, las conversaciones políticas, el tema técnico, considerando que ya ha dicho el ministro Marcel que son 27 las indicaciones que van a estar presentando. Bueno, todos tenemos nuestros cercos, Camilo, ¿no? Ayer supimos que hubo una aprobación en general, en 2 semanas más vamos a conocer las indicaciones a la propuesta original y comenzará la discusión particular. ¿Qué se ha dicho hasta acá? Que van a haber cambios en el impuesto a la salida, ¿cierto? Este impuesto que afectaba o iba a afectar al patrimonio de las personas que dejaban el país, en principio eso no va. Pero hay algunos bloques que tienen todavía la expectativa de que eso se aplique, por razones de progresividad, equidad, justicia tributaria. Entonces ahí hay un elemento que hay que hacerle seguimiento. Otro que a mí me parece relevante a propósito de los pequeños contribuyentes es la tasa del impuesto. Un dato, en general la tasa promedio de impuesto de los propietarios de las pequeñas empresas es muy bajita, incluso tiende a ser 0 o nula. Entonces hoy día le estamos pidiendo en el régimen general que las empresas paguen un 25% por impuestos de primera categoría. Pero cuando esas utilidades llegan al dueño van a quedar liberadas del impuesto personal y el impuesto que pagó la empresa sirve de crédito al impuesto personal. Entonces en la práctica tú estás devolviendo lo que recaudaste en la pequeña empresa. Entonces desde esa perspectiva se fundamenta esta baja que hubo en la tasa de las empresas a un 10% durante la pandemia, porque el efecto final tiende a ser neutro o con devolución. Entonces ahí podría haber quizás más espacio para seguir revisando cuál queremos que sea la tasa permanente de las pequeñas empresas. Pareciera ser que 25% es alta, podría ir a la baja, por ejemplo, en torno a este 10%, pensando que en la última línea los propietarios por regla general no van a tener que pagar un impuesto y por lo tanto se generan devoluciones más que nada en ese ámbito. Víctor Villalón, director académico del Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, nos acompañó en este capítulo de Gran Angular. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Camilo, y encantado de haber participado en esta sesión contigo. Vamos a estar entonces en 2 semanas más. Vamos a tener que volver a hablar con el profesor ya, pero con resultados concretos, con de la conversación donde efectivamente avanza. Hoy día intentamos explicar el ABC un poco de la reforma tributaria y los pasos a seguir en estas 2 semanas donde va a continuar la conversación. Muchas gracias, profesor. Entonces, a ustedes, la invitación es a seguir informándose en T13.cl y en todas nuestras plataformas digitales. Que estén muy bien. Chau, chau.